En las sombras de la Roma del siglo XIX, un convento escondía secretos que podrían sacudir los cimientos mismos de la fe y la moral. Un lugar donde lo prohibido se convirtió en rutina y lo sagrado en motivo de escándalo. Hoy, descorreremos el velo del tiempo para explorar los misterios del convento de San Ambrosio. ¿Quiénes eran las almas atormentadas detrás de sus antiguos muros? ¿Qué pecados y tragedias se ocultaron de los ojos del mundo, y por qué la Inquisición decidió mantenerlo en secreto? La verdad detrás de este enigma ha permanecido enterrada durante siglos, pero estamos a punto de desenterrarla. ¿Te atreves a acompañarnos en este viaje por los pasillos olvidados de la historia? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y prepárate para una historia que te mantendrá al filo de tu asiento. Sin más preámbulos, sumerjámonos en el oscuro pasado del convento de San Ambrosio. Retrocedamos al inicio del siglo XIX, una época de fervor religioso y estrictas normas sociales. En el corazón de Roma, el convento de San Ambrosio emerge como un bastión de la fe, fundado por la enigmática Mariana de San Ambrosio. Con una devoción inquebrantable, Mariana no solo capturó la atención de sus contemporáneos, sino que también se convirtió en consejera espiritual del mismísimo Papa León XII. Sin embargo, detrás de la piedad y las oraciones, se gestaban secretos oscuros que pronto sacudirían los cimientos de la iglesia. La tranquilidad del convento se vio abruptamente perturbada cuando los rumores de los primeros escándalos comenzaron a filtrarse. Mariana, la venerada fundadora, se encontró en el centro de una tormenta de controversia. No era solo su aventura con un sacerdote lo que susurraban los pasillos del poder, sino también acusaciones de prácticas herejes y falsos milagros. Lo más escandaloso fue la revelación de sus encuentros íntimos no solo con el sacerdote, sino también con otra monja, desafiando no solo a la moral de la época, sino a la autoridad misma del Papa. A pesar de la gravedad de los actos, el convento de Mariana no fue cerrado por la Inquisición en 1816, como muchos hubieran esperado. Despojada de su título, pero no de su influencia, Mariana dejó un legado que perduró más allá de su caída. La actividad ilícita no solo continuó sino que se intensificó, todo ello a puerta cerrada, tejiendo un manto de misterio y pecado que cubría cada rincón del convento de San Ambrosio. La narración nos lleva a través de este oscuro inicio, planteando preguntas sobre la naturaleza del poder, la fe y la corrupción humana. ¿Qué más secretos esconde este lugar? Permanece con nosotros, pues apenas estamos raspando la superficie de esta inquietante historia. Tras la caída de Mariana, la sombra de los escándalos no tardó en recaer sobre otra figura prominente del convento, María Luisa, quien rápidamente llenó el vacío dejado por la fundadora. Con una habilidad intrigante para navegar entre las complejidades de la fe y el deseo, María Luisa no solo mantuvo vivo el legado de su predecesora sino que también lo expandió con nuevos y audaces capítulos de transgresión. Bajo su dirección, el convento se convirtió en escenario de reuniones nocturnas, donde la comunión espiritual se mezclaba con las pasiones más terrenales. La maestra de novicias, con una astucia sin igual, usó cartas falsificadas supuestamente enviadas por la propia Virgen María para justificar sus encuentros íntimos, tanto con las novicias como con los sacerdotes del convento. Una novicia, en particular, María Francisca, con su caligrafía de ensueño, fue convencida de escribir estas santas letras, creando un aura de divinidad alrededor de los actos prohibidos. Esta manipulación maestra de la fe y el deseo no solo aseguró la complicidad de todos dentro del convento sino que también desafió abiertamente las normativas de la Iglesia con una audacia nunca antes vista. Los límites entre lo sagrado y lo profano se desvanecieron, y bajo la oscura cobertura de la noche, el convento se transformó en un lugar donde los deseos ocultos encontraban expresión libre, todo ello bajo el disfraz de la espiritualidad. Sin embargo, la intriga más sorprendente giraba en torno a uno de los sacerdotes de San Ambrosio, quien, bajo un nombre falso, ocultaba un secreto aún mayor. Su verdadera identidad era la de Joseph Club, un consejero del Papa y teólogo de renombre.
Su involucramiento con María Luisa y su eventual confesión ante la Inquisición revelaron la profundidad del escándalo que había consumido al convento, un escándalo que no solo implicaba transgresiones morales sino también una intrincada red de secretos y mentiras que se extendía hasta las mismas alturas del Vaticano. La historia de María Luisa y la continuidad del escándalo en el convento de San Ambrosio es un testimonio de cómo el poder, la fe y el deseo pueden entrelazarse en una danza peligrosa y reveladora, desafiando las normas y expectativas de una época. En el enredo de secretos y sombras que envolvía al convento de San Ambrosio, la llegada de la princesa Catalina, una viuda 2 veces a la temprana edad de 36 años, marcó el inicio de un capítulo tan inquietante como revelador. Buscando refugio y quizás redención, Catalina dejó atrás su vida en Alemania para sumergirse en la vida monástica de Roma, sin imaginar que su decisión la llevaría a los umbrales de un misterio oscuro y peligroso. La inocencia y la devoción inicial de Catalina pronto se vieron sacudidas por la realidad del convento, donde el comportamiento sospechoso y las prácticas ilícitas eran la norma, no la excepción. Su descubrimiento de la verdad no tardó en convertirse en una lucha por la supervivencia. Temiendo por su vida y rodeada de secretos mortales, Catalina logró enviar una carta desesperada fuera de los muros del convento, una súplica simple pero poderosa: «Sálvame». La osadía de María Luisa, la directora del convento, no conocía límites. Convincente y manipuladora, intentó someter a Catalina a sus voluntades, llegando al extremo de planear su asesinato lento y silencioso. Pero Catalina, con una combinación de astucia y valentía, resistió cada intento contra su vida. Su lucha por escapar de las garras de María Luisa se convirtió en una carrera contra el tiempo, marcada por intentos fallidos de envenenamiento y otras maquinaciones mortales. La situación llegó a un punto crítico cuando, finalmente, Catalina, con la ayuda de su prima, logró huir del convento, llevando consigo los secretos y las atrocidades que había presenciado y sufrido. Esta fuga no solo significó su liberación física sino también el inicio del fin para el régimen de terror impuesto por María Luisa dentro de los muros de San Ambrosio. La historia de la princesa Catalina es un testimonio de resistencia y valentía, un relato estremecedor de cómo, incluso en las profundidades de la desesperación y el peligro, el espíritu humano puede encontrar caminos hacia la libertad y la justicia. El juicio de la Inquisición contra los implicados en los escándalos del convento de San Ambrosio marcó un punto de inflexión tanto para los acusados como para la institución misma. La sala de juicio se convirtió en el escenario de revelaciones impactantes y testimonios escalofriantes que arrojaron luz sobre las profundidades de la depravación oculta tras los muros sagrados del convento. María Luisa, en el centro de todas las miradas, fue acusada no solo de participar en actos lascivos y herejías, sino también de intento de asesinato y veneración de una falsa santa. Entre los cargos más extraordinarios estuvo su involucramiento en lo que algunos testigos llamaron una bendición jesuita, un eufemismo para describir ceremonias que incluían actos sexuales presentados como rituales sagrados. El testimonio de María Luisa reveló una complejidad aún mayor en el tejido de su red de manipulación, detallando cómo se habían introducido prácticas estrictas y rituales de iniciación que bordeaban lo espiritual y lo carnal, bajo el pretexto de compartir bendiciones divinas. El juicio también sacó a la luz la conexión de figuras eclesiásticas de alto rango con el convento, incluyendo a un sacerdote que, bajo juramento, confesó sus relaciones con María Luisa, exponiendo la hipocresía y los secretos de una institución plagada de contradicciones. La Inquisición, temerosa de las repercusiones que este escándalo podría tener en la imagen de la Iglesia, actuó con rapidez y determinación. María Luisa fue condenada a 20 años de aislamiento, una sentencia severa que reflejaba la gravedad de sus actos, pero también el deseo de la Inquisición de cerrar este capítulo oscuro. Los hombres implicados recibieron castigos notablemente más leves, condenados a breves periodos de prisión o reclusión en casas religiosas, lo que evidencia la disparidad de trato y la protección de ciertos individuos dentro de la estructura eclesiástica.
Este juicio no solo significó el fin de la impunidad en el convento de San Ambrosio, sino también dejó al descubierto las fallas y las sombras dentro de la Iglesia Católica de la época. Aunque el intento de encubrimiento por parte de la Inquisición buscaba preservar la autoridad de la Iglesia, la verdad eventualmente encontró su camino, sembrando dudas y cuestionamientos que resonarían mucho más allá de los muros de un solo convento. El juicio de la Inquisición contra el convento de San Ambrosio es recordado no solo como el cierre de un capítulo de escándalo y pecado, sino como un momento definitorio en la lucha entre el poder eclesiástico y la búsqueda de la verdad y la justicia. La revelación de los secretos oscuros y las prácticas ilícitas del convento de San Ambrosio marcó el comienzo del fin para esta institución que había sido, durante mucho tiempo, un enigma dentro de la Iglesia Católica. A medida que los detalles del juicio de la Inquisición se filtraron, aunque inicialmente intentaron ser suprimidos, la magnitud del escándalo se hizo imposible de ocultar. La sociedad romana, ya de por sí acostumbrada a los rumores y las intrigas eclesiásticas, se encontró frente a un escándalo de proporciones sin precedentes, que involucraba no solo a las monjas y a los sacerdotes del convento, sino también a altos rangos de la jerarquía eclesiástica. La decisión de cerrar el convento no fue tomada a la ligera. Representaba un reconocimiento implícito de los fracasos y pecados cometidos bajo su techo, así como la incapacidad de la Iglesia para contenerlos. El cierre del convento fue un acto simbólico, destinado a purgar la mancha que estos escándalos habían dejado en la tela de la fe católica. María Luisa y aquellos encontrados culpables enfrentaron castigos severos, diseñados no solo como retribución sino también como advertencia a otros, en un esfuerzo por restaurar la fe en la institución. Sin embargo, el impacto más duradero del escándalo de San Ambrosio no fue el cierre del convento ni las sentencias impuestas, sino la revelación de documentos y testimonios que, décadas después, saldrían a la luz. Estos documentos, enterrados en archivos secretos y solo accesibles a un puñado de eruditos, comenzaron a contar una historia diferente, una que desafiaba la narrativa oficial de la Iglesia. El escándalo de San Ambrosio, lejos de ser un incidente aislado, se reveló como un síntoma de problemas más profundos dentro de la Iglesia, donde el poder y la piedad a menudo se entrelazaban de maneras complejas y problemáticas. La historia de San Ambrosio y su eventual caída se convirtió en un recordatorio poderoso de la fragilidad de la fe humana y de las instituciones creadas para protegerla. A pesar de los esfuerzos por encubrir el escándalo, la verdad encontró su camino hacia la luz, ofreciendo tanto una advertencia como una lección para las generaciones futuras. En el final, el cierre del convento de San Ambrosio simbolizó no solo el fin de una era de secretos y pecados, sino también el inicio de una búsqueda más profunda de redención y transparencia dentro de la Iglesia Católica. Mientras el sol se pone sobre los vestigios del convento de San Ambrosio, cerrado y relegado a las sombras de la historia, nos quedamos reflexionando sobre las lecciones aprendidas de este capítulo oscuro de la Roma del siglo XIX. Los eventos que se desplegaron detrás de sus antiguos muros no son solo relatos de escándalo y pecado, sino también poderosos recordatorios de la complejidad humana, la lucha entre la fe y la falibilidad, y el eterno conflicto entre el bien y el mal que reside en el corazón de todas las instituciones humanas. Este viaje a través del tiempo nos ha revelado cómo incluso los lugares más sagrados pueden ser escenario de las luchas más terrenales, y cómo la búsqueda de la verdad y la justicia es una tarea que nunca termina. A través de los siglos, el relato del convento de San Ambrosio nos insta a mirar más allá de las superficies, a cuestionar las narrativas fáciles y a buscar comprender la verdadera naturaleza de la fe y la moralidad. Como viajeros en el tiempo, llevamos estas historias con nosotros no como meros espectadores del pasado, sino como guardianes de su memoria, comprometidos a aprender de sus enseñanzas. Nos recuerdan la importancia de la vigilancia, la empatía y, sobre todo, la humanidad en nuestra búsqueda constante de un mundo más justo y compasivo. Te invitamos a compartir tus reflexiones y pensamientos sobre esta increíble historia. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender hoy de los eventos en el convento de San Ambrosio?
Deja tu comentario abajo, dale like si encontraste este viaje a través de la historia tan fascinante como nosotros, y no olvides suscribirte para más exploraciones en los misterios del pasado. Juntos, podemos desentrañar los hilos de la historia y llevar su sabiduría al presente. Hasta la próxima vez, sigue buscando, sigue cuestionando y nunca dejes de explorar.